Miguel y su generación, aquella que se puso al frente un legado que no puede ser borrado ni con todas las balas del mundo, aquella que habla de disciplina, estudio y autoformación, en transitar el camino elegido con pasión y determinación. Todas estas cosas no fueron solo conceptos abstractos, estuvieron presentes y se hizo carne la vida de aquel joven de Concepción que decidió dejar atrás sus privilegios de clase para entregarse a la lucha por el socialismo. De esa misma forma, llevó su formación política, estudiando a distintos teóricos del marxismo a lo largo de su vida, incluso en aquellos duros días de clandestinidad y terror, de promover una plataforma política que integrara a los pobres del campo y la ciudad en la lucha por el socialismo, de entender el poder popular como una verdadera fuerza y quizás la más auténtica expresión revolucionaria llevada por el pueblo en aquella época. Una luz, un ejemplo que nos interpela constantemente en el presente exigiendo ser retomada. Hoy más que nunca debemos seguir adelante con todas las fuerzas de la historia. Atención, atención. Buenas noches. Radio TV Liberación, Miguel Enrique, desde algún lugar de Chile. A 50 años de la caída en combate de Miguel Enrique. Saludemos a los invitados. Hola, Beatriz. Hola, hola, Fernando. Andrés, un abrazo. Hola. Bueno. Saludos a todos y todas. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Andrés. Se escucha perfecto. Bueno. Amigas y amigos, mientras esperamos que nuestro editor de contenido, Eliezer Maluenda, logre llegar a un lugar que se pueda conectar. La idea de Radio TV Liberación, Miguel Enrique, en estos 50 años de la caída de combate de Miguel, es hablar de Miguel y situar a Miguel hoy día, 50 años, de estas nuevas generaciones. Vamos a partir por Andrés. Andrés, ¿cómo definirías en pocas palabras a Miguel de 50 años y al Miguel de hoy día? ¿Cómo tú lo definirías en su proyección política y humana? Bueno, tiene muchas facetas que deberíamos indicar Miguel, pero en lo principal, primero fue un joven, un hombre joven, murió joven. Dos, como decía en la introducción, Miguel no venía de los sectores más pobres, ni del campo, ni de la ciudad. Venía de un sector medio acomodado, era una familia con mucha cultura, digamos, que contribuyó mucho a su formación, con unos hermanos y una hermana muy activos intelectualmente también, que lo ayudaron también en su desarrollo cultural, en su formación política. Yo recuerdo que la primera vez que yo conocí a Miguel, que fue en el año 63, a fines del 63, tuvimos una larga conversación, toda una noche estuvimos conversando. Y él me contaba pues yo le preguntaba por qué este compromiso que él tenía con la lucha revolucionaria, y me decía de que, bueno, que influía el medio familiar, político, etcétera, pero sobre todo porque desde muy niño se había visto impactado en la observación de la discriminación social que había, de las diferencias sociales que encontraba. Él vivía cerca de la Universidad de Concepción y ahí pegado a la universidad hay una población que se llama Huita la Perdida. Y él iba en bicicleta de chico, digamos, a mirar. Y le llamaba mucho la atención, le impactaba mucho. El otro que me contaba también su papá, don Edgardo, y es que de chico, una vez temprano en la mañana llegó Miguel, pero muy chiquito, a reclamarle, para decirle, padre, ¿qué hacemos? Si en el sitio Beriazo del frente han dormido toda la noche unos niños sin casa, etc. O sea, había un factor emocional, digamos, de ético en cierto sentido, desde niño de Miguel que lo empuja a eso. Ahora, era una persona muy inteligente, muy rápida, con una
perseverancia muy fuerte y bueno, y se volcó ya de adolescente en adelante al estudio de otras experiencias revolucionarias, de la realidad chilena, etc. Igual que su padre, optó por estudiar medicina, que era también una expresión de su compromiso social. Ese Miguel fue creciendo, fue transformándose en un joven dirigente estudiantil, digamos que ya luego salió de la universidad, se recibió de médico, pero bueno, dejó de ejercer la medicina para dedicarse tiempo completo a la actividad política, a la construcción de un movimiento revolucionario, al impulso del trabajo en los distintos territorios, en las poblaciones, en los campos, y a impulsar la lucha reivindicativa de esos sectores que él muy acertadamente llamó los pobres del campo y la ciudad. Digamos, porque en esos años, estamos hablando ya de los 60, a principios de los 60, bueno, Chile vivía una crisis social, política, pero sobre todo social, yo diría, bastante grande. Digamos, había amplios sectores de la población que vivían en la pobreza, en la marginalidad, una gran migración del campo, de jóvenes, de parejas que arrancaban de las haciendas para venirse a Santiago a buscar una vida mejor. Pero aquí se encontraban sin casa. Entonces, eso llevó a la organización de un movimiento de ocupación de terrenos baldíos, urbanos, y luego la conformación de campamentos, etc. Bueno, lo mismo ocurrió en el campo. Primero el trabajo que impulsó a Miguel con los estudiantes, después con distintos otros compañeros, sobre todo en el sector mapuche, en la Araucanía, y allí se trabajó con los compañeros mapuches en varias poblaciones, el Paine y otros compañeros que se entregaron por entero a ese trabajo, impulsando los procesos de recuperación de corridas de cerco de las tierras que le habían sido arrebatadas al pueblo mapuche. Entonces, ahí va surgiendo, yo diría, un Miguel que va creciendo en su práctica, en su compromiso social, y se va transformando en un dirigente revolucionario cuyo pensamiento y el ejemplo de su acción, yo creo que tienen mucha validez hoy en día. En la misma situación que vivimos actualmente en Chile, yo creo que, claro, es muy distinto de esa época de la actual, que es otra forma de capitalismo, etc. Pero la desigualdad en este país yo creo que es peor que en esa época. La extensión de la pobreza es, bueno, la gran mayoría de la población o vive en la pobreza o vive de una situación muy precaria. ¿Para qué mencionar los accesos a lo que son los derechos básicos, o deberían ser los derechos básicos como la salud, la educación, etcétera, de los sectores más pobres de nuestro país? O sea, bueno, ¿y para qué si nos metemos en el terreno ya más político? Me refiero a la institucionalidad política. Bueno, tenemos un Estado, bueno, miren el caso de Musilla, que con plenitud muestra la corrupción que existe en todos los sectores de la política, de la burocracia, de los empresarios, etc. Una democracia bastante limitada y que en definitiva es manipulada, manejada de arriba y no resuelve los problemas que se arrastran durante los gobiernos de la concertación. Un país en que el neoliberalismo se profundiza, en que su desarrollo, salvo, claro, la explotación de las materias primas, pero en el resto de los aspectos de un desarrollo más pleno de una economía, estamos bastante atrás, digamos. Entonces, vivimos una situación, yo creo, bastante crítica. Y en ese marco yo pienso que
Bueno, ¿para qué mencionar? No mencionar, hay que mencionarlo, pero también el descontento social, la inseguridad social. Eh, yo creo que se va acumulando cada vez más. Con el 18 de octubre del 2019 fue una explosión, pero que en definitiva fue encausada desde arriba, manipulada por esa convención constitucional que no llega a nada. Digamos, mantenimos la misma constitución de Pinochet, y bueno, digamos, estos gobiernos que se dicen algunos de izquierda, progresistas, que se han mantenido en estos más de 30 años de concertación entre estos sectores con el gran empresariado, la derecha, los uniformados, etc. Bueno, no honoradas o no han querido resolver la situación esta de este malestar, de este descontento tan grande que existe todavía en nuestro país. Yo creo que se va acumulando una rabia que no sé cuándo irá a explotar, pero es una, digamos, una situación bien crisis de prestigio de las instituciones, de la clase política. Bueno, en ese marco, entonces, yo pienso que mucho de lo pensamiento de Miguel y de la práctica que él tuvo tiene mucha validez actual en el presente. O sea, yo creo que Miguel fue, sin duda, uno de los grandes dirigentes revolucionarios de nuestro país, reconocido en América Latina. Y bueno, digamos, es justo hacerle este homenaje que se le está haciendo en este 50 aniversario con múltiples actividades. Pero eso no es lo más importante, ni es creo que lo que a él le preocuparía. Digamos, yo creo que lo más importante es que aprendamos de esa experiencia, de su pensamiento, de su práctica, de las luchas que desarrolló el movimiento que él empujó, el MIR, en esa época. Bueno, de los avances como también de los reveses y las derrotas que sufrimos. Eh, pero no para copiar mecánicamente lo que hicimos 50 años atrás o más, sino yo diría para recuperarlo reflexivamente, críticamente, creativamente, porque creo que en esa experiencia hay lecciones que si no se copian mecánicamente pueden tener bastante validez para el presente. Eso por ahora, para no hablar más. Perfecto. Compañeras y compañeros que están conectados. Saludos, María Teresa. Se le estima a usted, compañera. Querido Marco Cari, un gran saludo. Usted sabe, compita, el cariño que nos tenemos. Haroldo, un gran abrazo. Marga. Ay, querido compañero, se le saluda. Se le saluda con mucho afecto, con mucho cariño. Buenos programas están haciendo. Los felicito realmente. A ver si coordinamos algún día. Compañero Eliezer, bienvenido, logró llegar. Creo que en algunas cosas concuerdo totalmente con Andrés. Que lo que menos hubiese querido Miguel es hacerle un homenaje. Creo que está totalmente en contra de los personalismos, de ensalzar sin figuras, sino que estar más en un proyecto político y que el único que, y eso creo que compartían con Allende, ¿no? Que era el pueblo el único que debe ser protagonista. Pero también nos llama la reflexión porque, como bien dice Andrés, nada ha cambiado y las cosas son peores. Y la brecha de ricos y pobres es cada vez más amplia. Entonces, las palabras y el proyecto político que a través de Miguel se hizo más visible muchas veces, están vigentes más que nunca. Hay personas que pueden decir que eso es parte de la historia, otros que está más vigente que nunca. Yo creo que es el pueblo, digamos, los más pobres, a quien defendía Miguel, el que ahí tiene la palabra. Dicen por ahí que la revolución es la forma más democrática de expresión de un pueblo. Y eso es lo que pensaba Miguel. Y creo que a 50 años de su muerte, creo que sí debemos tomar
lo que él encarnaba en cuanto a la unidad. Él logró unir muchos grupos que estaban en ese momento todavía en pugna, y mantuvo ese ideal hasta su muerte. Alguien podrá decir que estaba equivocado con la muerte, que debió haberse exiliado, pero lo que sí sabemos es que nunca él traicionó lo que él estaba planteando. Así que dejo en esa la unidad que había en muchas cosas con Salvador Allende, siendo que Salvador Allende era un socialista reformista, con ideales tremendos, pero lo unía en eso, la convicción de sus palabras y que no iban a traicionar lo que le estaban diciendo a quienes ellos consideraban los más importantes, que era la clase obrera, la clase campesina. Así que esa unidad de convicciones es que lo que yo rescato 50 años de la muerte de ambos personajes, y creo que Miguel hoy día debe ser una herramienta. No puede ser una cara para una polera, no puede ser una cara para un tatuaje o para una bandera. Debe ser discusión política, debe ser aterrizar su pensamiento a lo que hoy día está pasando. Hoy día lo estamos hablando a través de red social, algo que para Miguel hubiese sido impensable, ¿no? Y eso creo que sí, hay que volver a actualizar su pensamiento. Los que somos más avanzados y pensamos que el pensamiento de él y de todos los que en ese momento fallecieron y fueron asesinados por la dictadura está más vigente que nunca, es totalmente válido. Así como los otros que pueden tener un pensamiento que hoy día hay que adscribirse más al sistema y pelear desde adentro, también puede ser válido para ellos. Lo cierto es que tenemos que hablar de Miguel tal cual fue, tal cual él habló. No tergiversarlo o no cambiarle la historia. Y en eso, a pesar que a lo mejor Andrés piensa un poco diferente, pero sí es concordante con eso. Habla y dice lo que en ese momento pensaba Miguel. Lo que hubiese dicho hoy día, quién sabe. Pero su historia debe ser contada tal cual fue, y creo que adornarla, como muchas veces pasa con otros personajes históricos, no es sano para él y sobre todo para su pensamiento. Canal 8 de Peñalolén. El querido, recordado hermano Manuel. ¿Cuánto se extraña Manuel? Con Manuel, esas largas conversaciones que teníamos, se extraña Manuel, queridos compañeros del Canal 8 de Peñalolén. Es justo ver que están conectados. José Luis, un gran abrazo. Fernando creo que leyó tu saludo. Esto va a ser que fluya, libre, como tiene que ser una conversación. Propongo que vea, tome la palabra, lo siga Fernando, y así vamos a ir ganando una conversación. Adelante. Hola, bueno, buenas noches ya a todos y todas quienes nos están viendo. A mí Armando me invitó, le agradezco también la oportunidad de poder participar. Yo soy historiadora, estoy haciendo mi magíster en Lusach y estoy dedicada ahora en estos momentos al estudio de la participación de mujeres populares en el MIR en dictadura. Por lo tanto, me ha tocado realizar un trabajo bien bonito, haciendo entrevistas, forjando también lazos con las compañeras, contenta también de que están dispuestas a contar su experiencia, que yo creo que es relevante. Hoy en día también destacando lo que fue la participación de mujeres y además mujeres pobladoras en este caso, en esos momentos tan relevantes de lucha contra la dictadura. Más que nada eso. No sé qué más podría comentar ahora en la presentación, pero yo estoy, digamos, en esa línea, y al mismo tiempo con el compromiso político que en realidad viene de siempre, desde la familia. Así que estoy en ambas aristas, tanto en lo que es la investigación, lo más académico, pero también en el compromiso político de siempre estar participando en distintas actividades y en la contingencia. Fernando, adelante. El homenaje a Miguel, decía, es una obligación nuestra de todos los años.
ha sido por lo menos parte de lo que yo he intentado mantener como memoria de un compañero que se merece esto y mucho más. Indudablemente que lo que plantea Andrés y el otro compañero recién respecto a las posiciones de cada cual hoy han ido variando, han habido cambios en las políticas del Estado, como también han habido cambios en nosotros como personas. Pero el legado de Miguel es algo que trasciende a los tiempos, porque muy bien lo decía Andrés, pues no ha cambiado nada aquí. Al contrario, se han agudizado las situaciones de clase, las confrontaciones de clase están mucho más agudizadas que antes. Yo estoy hablando en representación como vocero de una toma en Coquimbo. Y ustedes saben que existe una ley antitoma. Entonces yo quisiera interpretar al Miguel cómo vería eso él hoy día. Y creo que se plantearía desde la misma mirada de siempre, de su posición clara de que respecto a estas democracias, que no son democracias y como decía él, son dictaduras del empresariado, así lo entendemos nosotros los pobladores y así lo asumimos. Y asumimos el legado de Miguel como la continuidad de una lucha por un cambio profundo de nuestra sociedad. Seguimos pensando en un mundo mejor, en un mundo distinto, y nos vemos avasallados por una serie de leyes represivas, antipopulares, yo diría que antiinsurgentes, que han brotado, ¿no es cierto?, con estos gobiernos democráticos, progres, que falsamente se dicen de izquierda, porque inmediatamente que salió Boric elegido, eligió un gabinete de gente pro-neoliberal, como el ministro Marcel, etc. Entonces no podemos equivocarnos, no podemos equivocar la lectura, y hoy día se nos hace mayormente cargada la mochila respecto a lo que nosotros como seguidores de una lucha revolucionaria intentemos hacer en el presente. Se viene una carga, digo, porque el enemigo, nuestro enemigo de clase, está potencialmente atacándonos cada día. Nos está intentando, como lo hicieron durante la dictadura, ¿no es cierto?, hacernos desaparecer. Hoy día nos niegan la sal y el agua, toda posibilidad de todo. Y la única posibilidad que algunos encuentran es esta antigua faceta que ya la vivimos nosotros, y que lamentablemente nos llevó a todo esto, a todo lo que pasó, que es, políticamente lo denominamos los frentes populares, ¿no es cierto?, esta unidad democrática para a través de la vía electoral conseguir el control del país, pero se confunde muchas veces la llegada a un gobierno con la toma del poder, y era la toma del poder lo que se buscaba por parte de los miristas de aquel entonces y los que hemos seguido pensando de la misma manera. Entonces hay una diferencia. Ahora el compañero hablaba de la unidad, pero una unidad no la podemos plantear mientras no nos planteemos eso, esas diferencias que hay, que todavía subsisten, y que algunos compañeros renovaron sus ideas, renegaron de la lucha de clase, dejaron de ver muchas cosas por las cuales estamos aquí instalados. O sea, aguantamos la entrada de la socialdemocracia, aguantamos pactos como empezar a hacer prácticas como las que ideó Tironi, Guatón Correa y otros, de estas políticas de los acuerdos, de los consensos, de los pactos. Y bueno, y vimos el resultado hace poco del 2019. Se terminó y se selló ese pronunciamiento popular en las calles con un acuerdo entre sectores de la burguesía y que proclamaron un acuerdo por la paz,
con el cual nos mandaron a todos para la casa y nos dejaron tranquilos. Bueno, yo creo que la mirada de Miguel política hoy día sin duda estaría ligada a todos los lugares donde nosotros estamos viviendo la carga del capitalismo. En la región, en la cuarta región donde estoy yo ahora, tenemos una serie de conflictos que tienen que ver con la minería, y eso es lo que nos tiene a nosotros aplastados y sometidos. Entonces, bueno, yo voy a dejarlo hasta ahí porque en realidad es profundísimo todo lo que podemos hablar, recogiendo la política que nos enseñara Miguel. Eso. Compañera Jacqueline, un gran abrazo. Compañero Elías, Marcos, bueno, Marcos Cari, sí, se habla mucho de unidad, y tal como dices, pero seguimos atomizados, y eso le hace un muy flaco favor al pueblo y sus demandas. A este programa tenían y comprometidos compañeros que a última hora, por diferentes razones que uno respeta, se bajaron, pero es justamente lo que nos pasa en esta izquierda que parece que a veces no aprendemos. Andrés, generemos un diálogo. Te dejo libre pues, a quien quieras preguntar. Mira, yo quisiera rescatar algunas de las cosas que han dicho los compañeros. Bueno, cuando nosotros nos expulsaron del Partido Socialista, de la Brigada Universitaria Socialista en el año 64, con Miguel, sí. Y nos fuimos en la búsqueda de unas alianzas, digamos, en el campo de la izquierda. Había una situación que yo encuentro a veces bastante parecida a la que encontramos hoy en día en lo que pudiéramos llamar una izquierda o izquierda revolucionaria, en el sentido de que existían también muchos colectivos, grupos de distintas generaciones, de distintas procedencias partidistas, etc. Y una cosa que yo destacaría de Miguel en ese sentido es el hecho de que Miguel se volcó con entusiasmo, con una enorme fuerza, y todos lo seguimos en eso, a tratar de generar una dinámica, una confluencia, una unidad entre estos sectores, que nunca fue plena, digamos, pero que en un sector importante de ellos confluyó en la formación, en la fundación del MIR. Y eso yo creo que hoy día es una necesidad más fuerte que nunca, eso, porque tenemos este enorme descontento, malestar social en el país, sobre todo como en los sectores populares, pero a la vez tenemos un vacío de conducción popular, revolucionaria, enorme en el movimiento social o en el campo popular. Y lo peor es que ese vacío tiene mucho peligro de ser ocupado, manipulado por los sectores de extrema derecha. E incluso asistimos a una situación en que quienes deberían ser los progresistas, centristas, etcétera, yo no los llamo de izquierda, deberían tratar de contener eso con una política social. Estamos asistiendo, como bien señalaba los compañeros, a un aumento cada día mayor de las políticas represivas dentro del Estado. Hoy día se aprobó una ley antiterrorista. Bueno, hace poco se aprobó la ley que reprime las ocupaciones de tierra, que son de toda justicia. Si en Chile hay más de 1 millón de familias que no tienen vivienda, y que cada día se fortalecen más los aparatos represivos, los cuerpos represivos, las Fuerzas Armadas, que viven, digamos, en un gueto de privilegios.
en vez de tener una política de tratar de democratizar las Fuerzas Armadas, de vincular, de democratizarlas internamente, de vincular sectores de ellas a lo que es un esfuerzo como intentó Allende, sin mucho éxito, pero de vinculación en lo social positivamente, etcétera, y no represivamente. Y la situación, yo veo con espanto en los territorios, en las poblaciones, la expansión de lo que es la delincuencia y el narcotráfico, que tienen control de los territorios donde el Estado no está hoy en día, y que se vinculan y se comprometen en intereses mutuos con sectores del aparato estatal, de las propias policías, etc. Eso en mi tiempo, cuando nosotros trabajábamos en esos sectores, no había ese tipo de expansión de la delincuencia, y la inseguridad que crea es enorme. Entonces, dentro de una sociedad que es cada día más individualista, en que se ha perdido el sentido comunitario de lo colectivo, después de tantos años de neoliberalismo, bueno, la situación no es fácil. Y más que nunca yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, todos los revolucionarios, de tratar de confluir para tratar de desde abajo reconstruir los movimientos sociales, reconstruir lo que es ese trabajo que contaban los compañeros por ejemplo, en los campamentos de la Nueva Habana, de los distintos campamentos que se impulsaron en esa época, o en el campo. Digamos, se generaba un movimiento con una voluntad propia de soberanía popular, de buscar, digamos, desarrollar una lucha activa, directa, de presión, incluso a veces de negociación, pero desde fuerza, desde abajo, con el Estado para lograr las reivindicaciones. Cualquier lucha revolucionaria, cualquier generación de un movimiento revolucionario, desde abajo, desde la base, de un movimiento social, desde la base, tiene que partir de la lucha por las reivindicaciones concretas. No sacamos nada con ir, digamos, con nuestras consignas revolucionarias a los frentes sociales, si no hay un compromiso concreto, un apoyo concreto a lo que son las necesidades de nuestra población, digamos, de nuestros compañeros, de los pobladores, lo que quieran, porque viven en la indefensión, viven en casas con rejas, desconfiando de medio mundo, amenazados por el narcotráfico, digamos, sufriendo de que sus hijos no sean contratados como soldados por el narcotráfico. En fin, es una situación muy, muy crítica. Uno podría pensar, bueno, entonces de ahí va a surgir esa rabia, tiene que orientarse en ese descontento, tiene que explotar en una movilización por el cambio, una movilización de mayor contenido revolucionario, pero no necesariamente es así. Pareciera de que más bien el desconcierto, la incertidumbre, la inseguridad, más bien pueden llevar a la amenaza de que en Chile ocurra lo que, por ejemplo, ha ocurrido al hermano pueblo argentino, y tengamos el día de mañana un Milei aquí, y tengamos un Estado cada vez más autoritario y represivo. Ese es el peligro que estamos viviendo. Ante esa situación, yo creo que hay que dejar de lado las diferencias a veces, pero de tonteras, digamos, de los personalismos, las identidades cerradas de colectivos, de grupos, y tratar de unir los esfuerzos para un trabajo, sobre todo en los territorios, en la construcción, la reconstrucción de un movimiento popular revolucionario desde abajo. Y también en ese sentido, no ser sectario. Mira, sobre todo durante ahora en este 50 aniversario, uno, bueno, se contacta con mucho más gente, etc. Y se me ha acercado y he podido conversar con muchos compañeros y compañeras que son parte, por ejemplo, del Frente Amplio,
o que militan en el Partido Comunista, etc. En esos sectores también hay gente honesta que no está simplemente para conseguir pegas, puestos digamos, en el Estado, que tienen una cierta conciencia de izquierda o revolucionaria, y que cada día están mirando más críticamente lo que está ocurriendo con el propio gobierno en que sus partidos participan. Hay una situación nueva en ese sentido, y tenemos que ser capaces de también extender, como lo hacía Miguel, con sectores. Nosotros trabajamos con sectores de la Unidad Popular, del Partido Socialista, claro que eran otros partidos que no el socialismo ahora, que no es renovado, que no tiene nada de socialismo, era distinto, pero digamos, pero ahí fuimos creciendo, desarrollando un movimiento revolucionario. Yo no creo que copiar las cosas mecánicamente, pero sí hoy en día es necesario tratar de confluir, tratar de unir esfuerzos. Quién sabe, no construirse, de plantearse de que hay primero que construir un partido en que todos estemos de acuerdo con todo, etcétera. Eso no va a ser posible, eso tampoco nos ocurrió a nosotros, ni en el MIR. Hubieran disensos, hubieran contradicciones. Y con más razón, digamos, con sectores de izquierda que después participaban en la OP, etcétera, pero que tenían una inclinación, una orientación revolucionaria. Entonces hay que confluir, digamos, yo digo, aún con esas diferencias, porque aún con esas diferencias sí podemos trabajar en la construcción, en la reconstrucción de un movimiento popular para oponerse, para resistir, para oponerse a este nuevo tipo de fascismo populista que están desarrollándose en América Latina, desde abajo, desde las organizaciones sociales. En eso sí podemos confluir, aunque no, quién sabe, de ahí surge, porque los dirigentes nuevos tienen que surgir desde abajo, tienen que surgir desde el frente de los territorios. De ahí hay que reconstruir. Entonces, perdone que me alargue un poco, pero me angustia mucho la situación que vivimos, digamos, que estamos viviendo. No sí, estamos frente a un avance del fascismo que parece que no nos damos cuenta de que hoy día el fascismo, llamémoslo neofascismo, ha evolucionado. Miguel Ángel, oye, otro abrazote, usted sabe, compañero hermano, que se le quiere mucho. Bueno, también se conectó Ana, cariño, Daniel también escribió. En este planteamiento de cómo sabemos que esa unidad van a ser desde el pueblo, no descubrimos nada nuevo cuando planteamos esto. Pero en relación a lo que se ha ido planteando hoy día acá, Beatriz, ¿cómo tú como historiadora ves estos procesos y lo que te ha tocado en estos microrelatos? Es rico ver cómo recrearon el asalto al retén allá en lo que es hoy día la bandera. Lo único que ahí no se les decía a Carabineros, se les decía, siempre se les dijo Paco. Pero bueno. Pero me hiciste recordar, yo no lo había escuchado, me hiciste recordar, yo todavía en esa época, en los años 70, estaba militando también en el Partido Socialista en la Brigada del Mocatalal. Y me hiciste recordar porque fuimos a apoyar ahí, y realmente momentos muy emotivos, y cómo se organizan en las tomas. Y Fernando lo dice, Fernando vive en una toma, ha sido dirigente, y hoy día estos movimientos de pobladores también tan atomizados, tienen una misma lucha. Yo soy el último que queda con vida de Coapo, y no nos logramos, y yo lo converso con los compañeros pobladores y dirigentes porque tengo relaciones con todos, pero no logran unirse, cada uno hace su propio camino, y sin unidad. Entonces, vea, ¿cómo tú ves en historia tanto familiar tuya y lo que has ido encontrando? ¿Cómo insertas con lo que acá se ha planteado? Bueno, yo creo que puedo hablar más que nada como desde las nuevas generaciones. En este caso mi familia igual viene de extracción popular, y yo formo parte de la generación que ya pudo acceder a la universidad, obviamente a través de becas, etcétera.
Y con un grupo de compañeros y compañeras, desde hace un tiempo venimos impulsando lo que se llama Núcleo de Historia Social Popular, y la idea de esa organización es poder conectar a esta generación de jóvenes que son de tracción popular, pero que han accedido a la universidad, poder conectar ese saber al cual podemos acceder con los territorios en este caso. Y lo hacemos mediante diversas iniciativas. Y dentro de las más destacadas está lo que comentabas tú, que era este radioteatro que hemos venido haciendo desde el año pasado. Y bueno, el radioteatro es una excusa también para poder acercarnos a la historia de los territorios, para volver a recordar hechos, ya sea de la Unidad Popular o de la dictadura, hechos de resistencia que han ocurrido en los distintos territorios. Realizamos encuentros de memoria, es decir, no es solamente que estamos encerrados creando esta historia, sino que son los mismos pobladores y pobladoras que nos van contando su historia, y incluso también participan de la dramatización, por decirlo así, de los radioteatros. Entonces se involucran en todo el proceso, digamos, de cada capítulo. Y así hemos ido conectando un poco esta relación entre lo académico o el aspecto más universitario de esta nueva generación de jóvenes con las historias de resistencia de los pobladores y las pobladoras en los años 70 y 80. Sin embargo, lo que es más político organizativo, que es de lo que se ha hablado acá, todavía está muy al debe. Pero también hay que entender que el contexto mundial, no solamente nacional, sino que mundial, nos ha disgregado, digamos, como clase. Entonces es complejo. Pero al menos es cierto, desde mi experiencia, estamos en esa parada, por lo menos, de seguir conectada con los sectores populares y poder hacer este trabajo de memoria, aunque sabemos que no es suficiente, porque es necesario también mirar hacia el futuro y poder ir concretando entonces una organización más política en ese sentido. Eso podría mencionar. Dice un querido compañero que fue parte del inicio de Radio TV Liberación, David Farías, sin permiso. Sin permiso, compañeras y compañeros, tómense el espacio y comiencen a interactuar ustedes. Yo no quiero ser el periodista que está haciendo preguntas. Mira, dale. Yo quisiera coincidir, pero también diferenciar un poco lo que dice Andrés. Yo creo que todos los que hoy día estamos acá y muchos los que son luchadores sociales, todos los días confluyen a diario con personas que piensan diferente, con personas que no tienen postura de revolucionaria, incluso personas que en una junta de vecinos son de derecha y hacen un esfuerzo tremendo para en esos espacios, junta de vecinos, asociaciones indígenas, por ejemplo, a las cuales yo pertenezco, de derechos humanos, para ese esfuerzo se hace para lograr una unidad, para lograr una respuesta, una protección, una ayuda, una solidaridad al pueblo. Entonces, esa dificultad se logra, digamos, vencer en los espacios populares. Sin embargo, yo pondría totalmente diferente lo que sucede en la mal llamada clase política. No son una clase, son aprovechados, y que tienen que ver con personas que, por un lado, se muestran muy abiertos incluso a destacar figuras como Miguel Enrique, ya que estamos hablando de él, pero por otro lado son proclives a las leyes más reaccionarias que hemos visto en las últimas décadas. Cuando se nos obliga, se nos plantea, se nos critica, incluso se insulta a los compañeros, por ejemplo, que en las elecciones llaman a abstenerse o a anular. Oye, si votan, van a votar por alguien que los va a meter presos, si ese es el problema.
si ellos votan por ese de izquierda o pseudo izquierda o demócrata cristiano, socialista, como cualquiera sea su apellido, PC, me da lo mismo, esa misma persona va a mandar a encarcelar a esos compañeros que votaron por él. Entonces, ¿por qué le vamos a exigir nosotros a esos compañeros, a los que planteamos una política mucho más contraria al sistema, que votemos por alguien que nos va a encarcelar o que va a encarcelar a nuestro hijo, que nos va a llegar a amedrentar a las casas con 5 PDI y 5 carabineros en 2 veces sucesivos, como me pasó a mí en el estallido social? Entonces, esa unidad que uno ve arriba y que quieren traspasar hacia las bases no va a funcionar. Porque esto comenzó mucho antes, lo de el auge de los republicanos. Fue cuando la compañera entre comillas, Carol Cariola, comenzó a bailar cueca con un fascista el 18 de septiembre, porque era chistoso. Fue cuando la compañera Carmen Hetz, que es una luchadora por los derechos humanos, pero lo digo acá con nombre y apellido, ella, y lo pueden buscar, se manifestó a favor de la liberación de los presos por violación de los derechos humanos por razones médicas y humanitarias. En ese entonces ya comenzó el auge de la derecha porque fue validada por las mismas personas que levantan a Miguel Enrique, a Salvador Allende, Reca Barren. Entonces, yo estuve en la marcha donde, ¿cierto? Todos supieron que fuimos gaseados, los que fueron a la marcha del 11 en Santiago, y los chicos de la J todavía siguen diciendo marxismo-leninismo, yo los escuché, los gritos. Entonces, tenemos una dicotomía, tenemos una disociación absoluta del discurso con la acción. Y ahí donde sí, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos y hay que estar en todos los espacios. No hay que restarse de absolutamente ninguno, desde el arte hasta la política más partidaria. Sin embargo, diferente es atribuir ese esfuerzo que uno hace en la base a las políticas de arriba y sobre todo las eleccionarias, porque esa política de acuerdos es lo que ha validado permanentemente a la derecha más fascista de que es interlocutor, sin olvidar a Guillermo Tellier. Guillermo Tellier dijo, cuando en las últimas elecciones, vamos a llegar a acuerdos hasta con los republicanos. ¿Sí? Entonces, esa política es la que yo creo que los jóvenes ya están absolutamente asqueados y por eso no participan de estos grupos, porque asocian a la política de izquierda efectivamente a una vuelta de carnero. Y así es como surgió el AfD, ¿cierto?, en Alemania, que hoy día predomina los territorios de la Alemania socialista ocupada. Entonces, creo que tenemos una tarea grande. Es difícil, pero hemos vivido en peores situaciones, dictadura, ¿no? Pero yo haría esa pequeña diferencia, es la unidad que uno busque, la discusión política franca, horizontal y fraternal, sin enojarse, sin picarse, sin sectarismo, en las bases, versus lo que se nos está exigiendo de unidad en sectores políticos que están viviendo del Estado y en contra claramente del pueblo, porque no les conviene soltar, obviamente, la mano que les da que comer. Ahí se escucha, sí. Sí. Mira, bueno, reafirmar un poco las palabras de los compañeros, porque la verdad que nadie puede negarse a la necesidad de una unidad de los sectores revolucionarios. Es necesario, absolutamente necesario. Nos encontramos desde hace ya décadas ante esta situación, o socialismo o barbarie. La barbarie la estamos viendo cómo asesinan niños en Gaza y nadie dice nada. O sea, la representación política que se ha conseguido en estas democracias tuteladas, liberales, no es realmente una representación de nosotros como pueblo, menos de los compañeros que tienen cierto grado de conciencia. Por lo tanto, todo lo que es institucional a nosotros, a los pobladores, no nos llega porque lo encontramos falso, lo encontramos que no pertenece a nuestra realidad. Sí, como decía el compañero recién, tenemos que lidiar con todo eso. Y yo no me ciego ni me dogmatizo a decirle a la gente, oye, esta es la forma que hay que hacer las cosas.
lo planteo como una opinión, como un proyecto, como un plan, pero hay que dejar la libertad a la gente que decida. Y la gente decide ir a la intendencia a reclamar, ir a la municipalidad a reclamar al alcalde, que lo hagan bien. Yo simplemente me limito a decirles, esto es lo que ha pasado históricamente. Hemos tenido promesas, ofertones, y nunca han resuelto nada. Entonces, la vía electoral, para muchos, ya dejó de ser una alternativa hace mucho rato. Y hay gente que hoy día insiste en eso. Y aquellos que insisten en eso son justamente los que están ahí, los que están compartiendo el poder con la burguesía y pavimentando el camino al fascismo, porque eso es lo que han hecho. Lo que decía Andrés de que nos falta un Milei aquí, yo creo que ya lo tenemos con el Boric. Boric es peor que Milei. Boric es peor que Milei. Encubierto. Se levantó, claro, muy inteligentemente lo instalaron ahí. Acuérdate que era un dirigente estudiantil y de ahí, ¿ah? Y ahí surgió con un respaldo financiero que todos sabemos de dónde viene, y llegó a ser esto, pues. Esto es justamente un títere del Pentágono, porque eso es. O sea, y todos estos gobiernos titerillos que han instalado en Latinoamérica obedecen al mismo patrón. Recuérdense que hace poco anduvo la Laura Richardson, una general encargada de la zona, dando directrices, órdenes, y diciendo, suelta el cuerpo que nosotros somos el patio trasero y tenemos litio y tenemos petróleo y eso es lo que les interesa y van a hacer lo que quieran. Esa es la lógica de ellos y nosotros no la queremos entender. La vemos muy ingenuamente como que, no, los gringuitos, que buena onda. No, no son buena onda. Son injerencistas, son criminales. Y hay que decirlo con sus palabras. No podemos seguir usando eufemismos, ¿ya?, para encubrir lo que está pasando en el mundo. Sí, es muy grave. La geopolítica hoy día es una cuestión terrible y de la cual no nos hacemos cargo porque nadie quiere tocar el tema. Lo evaden, porque al evadirlo es más fácil. Pero es complicado, es complicadísimo, sobre todo cuando tú vives en un entorno de precariedad, donde tú ves constantemente gente con necesidades. Necesidades básicas, o sea, las niñas para salir a trabajar no tienen donde dejar sus críos, una serie de cosas que te golpean. Es muy violento el sistema que estamos viviendo. Y no solo por el tema represivo, que ya se ha llegado al extremo, ni Pinochet fue capaz de instalar una ley como la Naín Retamal, en la cual le da poder a un Paco, a cualquier autoridad, o sea, a cualquier agente del Estado, de pegarte un balazo y no le va a salir ni por curado. Entonces, eso no lo hemos hilado finitamente. No hemos sido capaces de sentarnos y decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué proyecto le presentamos a nuestro pueblo que sea capaz de cambiar esto? Cambiarlo radicalmente. O sea, ¿qué hacemos porque no sacamos nada con empujar a hacer una revolución si no somos capaces de sentarnos primero a tener un programa, un proyecto, ¿no es cierto?, en común. Y ese tipo de cosas tenemos que discutirlas políticamente y yo creo que es el momento de hacerlo, porque estamos metidos en un mundo donde están destruyendo la educación. La educación es cada vez más paupérrima. Y eso es elemental para un logro de un cambio en una sociedad. Si no cambiamos la educación del país, es imposible que cambiemos el conjunto de la sociedad en su práctica. Por lo tanto, yo insisto en que la unidad es necesaria, pero con los sectores que están afines y entendiendo lo que es una posición revolucionaria, como a mí me pasa con los anarquistas aquí, en la cuarta región, los chiquillos, la mayoría son anarquistas, la juventud, y que está posicionada y entiende las situaciones y tiene un grado de educación y formación política, porque hay muchos también que están los han convertido en zombies. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que aquilatarlas, medirlas y ser capaces de generar propuestas, pero propuestas que tengan un asidero
en la experiencia del Miguel, por ejemplo, del proyecto del MIR, Poder Popular. Cuando hablamos de Poder Popular, ¿de qué hablamos? ¿Ah? Eso yo creo que es lo que hoy día a mí por lo menos me hace participar de esto contento, porque es mi aporte como poblador de una toma, y es lo que yo les pediría a todos, un esfuerzo, un gran esfuerzo, y no decaer en la lucha, no decaer, porque los conflictos están ahí latentes, están vivos. Nosotros estamos enfrentados a una ley antitoma y estamos amenazados permanentemente de que nos desalojen, o sea, de quedar en la calle. Entonces, ante eso, ¿qué nos queda? La autodefensa, organizarnos de cierta forma, pero nos sentimos solos, no nos sentimos acompañados. Mucha gente tiene el discurso bonito, muy parecido al de uno, pero en la concreta están muy lejos, pues, compañeros. Eso. Sí, Pituto, sí, de todas maneras. Y Pituto te he dicho toda la vida. Pituto. Está bien, yo soy hijo de la Alba Caro, que era... Oye, Andrés, yo soy hijo de la Alba Caro, que era amiga, muy amiga de tu mamá, de la Laura. Sí, yo sé quién eres. Oye, sí. Fernando, mira, te quisiera hacer dos preguntas, porque coincido con lo que tú estás planteando plenamente. Digamos, una de las cosas que me preocupan, o nos preocupan a todos en realidad, cuando hablamos de poder ir reconstruyendo, desarrollando un movimiento popular autónomo desde los territorios, desde los espacios sociales, surge la necesidad de pensar, bueno, ¿cómo se puede lograr en la confluencia, una mayor unidad desde abajo en estos territorios? Entonces, ¿cómo levantamos un nuevo programa adecuado a no me interesa, fíjate, tanto un programa en esta etapa que hable tanto de socialismo o de cuestiones, digamos, que están bastante más lejanas? Yo creo que hoy día es el momento de poder levantar nuevamente un programa del pueblo, un pliego del pueblo, como planteábamos nosotros en la época de la Unidad Popular, en cierta contradicción con Allende y con el gobierno, porque lo que nosotros planteábamos era bastante más radical. ¿Cómo levantar un nuevo pliego del pueblo? Y un nuevo pliego del pueblo tiene que hablar de los problemas concretos, de las aspiraciones concretas de nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo ves tú, Fernando? ¿Tú qué crees que habría que plantear en un nuevo pliego del pueblo respecto al problema de la seguridad, del narcotráfico, de la delincuencia que asola las poblaciones? ¿Cómo se podría encarar eso? ¿Hay una disposición o hay mucho temor para poder encauzar eso? Por darte, digamos, un ejemplo de una reivindicación que es la que está, digamos, utilizando ese temor, esa inseguridad, es la principal arma de ese neofascismo. Ofrecer seguridad porque vamos a ser duros, porque vamos a... Y el gobierno en la misma onda, digamos, vamos a ser duros, vamos a esto, etc. Pero, ¿es ese el camino? ¿O es posible la autodefensa? ¿Es posible reconstruir un espacio de un sentido colectivo de organización frente a eso? Oye, bueno, tú sabes, recuerda, por ejemplo, en la Nueva Habana. Sí. Había, digamos, claro, es otra circunstancia totalmente distinta, pero estaba planteado el tema de la autodefensa, estaba planteado el tema de prohibir en la comunidad de la Nueva Habana la delincuencia, o incluso, por ejemplo, el maltrato a la mujer. Y Andrés, no te vayas tan lejos. Andrés, no te vayas tan lejos, porque en la Raúl Silva Enrique instalábamos justamente eso. O sea, fuimos capaces de
replicar lo que ya se había hecho antes y con mucho éxito en los primeros meses. Qué bueno. Ya, entonces, Oye, mira, me interesa mucho Fernando, tu visión, digamos, desde esa práctica, de cómo levantar o cómo debería ser ese nuevo pliego del pueblo, por ponerle un nombre. sí, mira, es que hay un tema que hoy día atraviesa todo y es muy profundo porque lo han desproporcionado, digo yo, porque esto viene, lo de la seguridad, lo de la delincuencia, todo este discurso, es un discurso hecho, elaborado, para poder instalar las políticas gringas actuales. No sé si escucharon, el tema de la seguridad es una cuestión no solamente nacional, es internacional, y Estados Unidos tiene una posición clara respecto a eso. Y después que se les acaba el discurso del anticomunismo, viene este discurso criminalizador antidelictual, ¿cierto? Es una forma de sometimiento, de control. Y esto surge en Chile con una propaganda multimillonaria de fundaciones como Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo, ¿no es cierto?, que por años están ahí pauteando a la prensa, instalando el temor en la gente, porque el miedo es uno de los mejores alimentos que tiene el capitalismo para someter a los pueblos. Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros las conversamos como pobladores, definimos que lo único que puede oponerse a eso es nuestra propia organización, primero que nada. La autodefensa cuesta lograrla porque no todos están dispuestos a arriesgar su vida, porque en las poblaciones tenemos narcos, tenemos delincuencia y tenemos una serie de cosas que no son fáciles de tratar. Pero yo confío, y aquí es un hecho práctico en los campamentos, que las compañeras ya han hecho ejercicios de defensa y no se permite el maltrato a ninguna compañera, ¿ya? Y así tampoco permitimos que se nos cuelen a los campamentos organizados ni los narcos ni los patos malos. Entonces, todo se basa en la organización, ¿ya? Y para eso, claro, rescatamos el legado de la Nueva Habana, todos los campamentos y las tomas que hubieron en Santiago, las grandes poblaciones que hoy son. Y no solo eso, sino que el ejercicio diario nos obliga a nosotros a buscar fórmulas de resolver. Y eso, pero en cuanto a la política, así como puedo decir, hagamos un proyecto, un programa para definir la política de seguridad de Chile hoy día, tendríamos que comenzar por cambiar varias cosas. O sea, no podemos, con lo que existe hoy día, no cambiamos nada. O sea, primero tendríamos que cambiar a la policía, porque nosotros sabemos, estamos claros, de que Carabineros trabaja con los narcos, de que la PDI es una institución corrupta, quedó en evidencia ahora, se han ido 2 directores de investigaciones por corruptos. Entonces, es una serie de cosas muy profundas que hay que cambiar. Y eso nos lleva a insistir en la vía de un cambio radical. Si nosotros no somos revolucionarios porque queramos, es porque las condiciones nos exigen, que es la única manera de resolver todo. No es que nosotros queramos cambiar el mundo por cambiarlo, es una cuestión de necesidad. Eso podría plantear yo, ¿no? Gracias. Mira, yo quería complementar lo que dice Fernando un poco. El pliego está dicho, el pliego ya está claro. El pliego fue lo que se dijo en el estallido social: nacionalización del cobre, refundación de la policía, ¿no?, estatal, entre muchas otras cosas, cambio del Congreso, unicameral. Todo eso ya está dicho. De hecho, fue un muy buen resumen el estallido social de las peticiones que viene teniendo la clase obrera campesina hace mucho tiempo. Los estudiantes, ¿cierto? Entonces, el pliego de lo que queremos para este territorio está, ¿sí? Disculpa, no olvidemos, del no más FP, no a la ISAPRE, educación pública de calidad, todas esas cosas están dentro de los petitorios.
Exacto. Y cuando se pone ese pliegue petitorio, ¿qué pasa? Que incluso salen los milicos a la calle, ¿no? Eso fue la respuesta digamos, incluso del que salvó a Piñera, que fue el actual presidente, ¿no? Entonces, el pliego yo creo que no es tan difícil de ver, ¿no? Y segundo, es cómo se hace un poco el camino. Creo que nadie tiene la fórmula mágica, pero yo partiría por algo que estamos haciendo ahora, que es democratizar los medios periodísticos, democratizar las redes, ¿no? Democratizar todo lo que son las herramientas virtuales que tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno, la derecha, ganan la batalla a través de los medios de comunicación. Hoy día ganan la batalla a través de X, de Facebook, de Instagram, ¿no? Nos lleva a la delantera en siglos, ¿no? Entonces, estos pequeños esfuerzos como esta Radio Liberación, como el Canal 8, ¿no? De Peñalolén, y destaco el nombre del compañero Madariaga, ¿no? Que falleció hace muy poco, de Peñalolén. Esos son una manera muy concreta, muy clara de hacer una lucha. Estamos menospreciando el impacto que hoy día tienen los medios sociales sobre todo la juventud. Y ellos sí lo entendieron y nos llevan la delantera, pero los que tenemos un poco más de experiencia tenemos que ponernos al día en eso, y creo que por eso que siempre apoyo a lo que dice Armando, en el sentido de que es un medio necesario para que el pueblo tenga la voz, ¿no? Recordemos un poquito de historia, pero Lenin, cuando se triunfa la Revolución Rusa, lo primero que hace, instala cerca de 400 salas de cine en la Unión Soviética. Sabía el impacto que tenía la imagen en construir lenguaje, realidades y pensamiento. Y eso creo que estamos a la debe. Ya no sirve un afiche, puede ser muy bueno y todo, pero ya no sirve si no está difundido en las redes sociales, ¿sí? Ya no sirve un meeting si no se difunde, y ojalá en vivo, en live, ¿no? Como esto. Entonces, creo que ahí nos estamos quedando atrás en una fórmula tal vez antigua, tal vez añeja, pasado de repente a reunión política de antaño, y necesitamos abrir un poco más eso. Y creo que lo estamos haciendo en este momento, así que por eso que estoy acá. No, me gusta mucho escuchar lo que estás diciendo, Osvaldo, porque sin duda en la izquierda o los sectores revolucionarios estamos muy atrás, tanto en el estudio del conocimiento como en sacar las consecuencias de lo que es este tremendo cambio tecnológico y acelerado cambio tecnológico que estamos viviendo en el mundo, y que también nos afecta a nosotros en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, en el ámbito en fin, digamos, de todos los aspectos de la vida. Y resulta de que quienes deberíamos estar a la vanguardia, los más revolucionarios en eso, en general, bueno, yo pues ya soy viejo y me cuesta más a veces, digamos, manejarme en ese ámbito de las nuevas tecnologías, pero en general yo creo que tenemos un atraso muy grande. Y así que también a mí me impacta, digamos, me llama la atención, o pienso que es necesario ser capaces de adecuar nuestros lenguajes, nuestras formas de comunicarnos. Y por eso es que coincido contigo plenamente de que la tarea de desarrollar los medios de comunicación alternativos frente al monopolio que hay, digamos, de una minoría de grandes empresarios de los medios de comunicación nacionales, y para qué decir de los internacionales, frente a eso, el poder levantar, extender, desarrollar una labor como la que hace, por ejemplo, esta radio de televisión u otras radios también locales, regionales, alternativas, es una labor súper importante. Pero por otra parte, yo leo mucho de los
digamos, de los panfletos, de las pequeñas publicaciones, etcétera, que se sacan por distintos colectivos, por distintos grupos, colectivos que incluso que trabajan en frentes sociales. Pero me da la impresión, no siempre, pero bastante a menudo, de que repetimos un lenguaje que sí tenía sentido para nosotros hace, digamos, muchos años atrás, pero que las formas hoy día de comunicación, como tú decías, son otras. La imagen hoy día, digamos, ya Lenin lo planteaba, como tú decías, pero hoy día con más razón, la imagen es cada vez más fuerte. Los cabros no leen, digamos, documentos, ya no cuesta, digamos. Hay algunos que sí, claro, pero una minoría. Entonces, también ese es otro gran reto. Y en ese sentido yo creo que hay que rescatar también nosotros, los de origen mirista, lo que fue también la experiencia del MIR, del propio Miguel, pero sobre todo de Bautista Panchón, sobre todo de Bautista, que era un gran impulsor del desarrollo del arte libertario, revolucionario, del desarrollo de la comunicación con los medios que había en esa época, etc., a través del G10, que se creó para desarrollar esas actividades. Y en ese sentido, claro, hoy día son otros los medios, otras las formas de comunicación, pero sí eso nos da un camino, y el camino en definitiva es el camino de que no es posible, yo creo, que logremos avanzar en un movimiento, en una lucha revolucionaria, ¿no? Si no somos capaces de ir levantando, de ir construyendo un sentido, digamos, una hegemonía alternativa desde lo popular, alternativa a la hegemonía dominante, de las clases dominantes. Esa es otra de las... Si podríamos decir qué son las tres, por lo menos yo lo miro así, qué son las tres grandes tareas hoy día, o los grandes retos que tenemos hoy día. Está lo que hace Fernando, que plantea Fernando, o tú mismo, en lo que es la construcción, la lucha desde los territorios, la generación de un movimiento de nuevo liderazgo desde los territorios sociales. Dos, la unidad, el acercamiento en ese plano social, etcétera, pero también en el político, en el sentido de los distintos núcleos, sectores políticos, los colectivos revolucionarios, la intelectualidad revolucionaria, los estudiantes que tienen, digamos, un compromiso revolucionario o una mayor conciencia. Por ejemplo, el trabajo que Beatriz, que ustedes hacen de recuperar esa memoria. Ese trabajo, digamos, es también político de unidad, de confluir en esos esfuerzos y no seguir en la dispersión que estamos actualmente, es, yo creo, también una tarea fundamental, como lo es la que tú has indicado, Osvaldo, que es la de la lucha ideológica, en definitiva, digamos, de todos los medios de la lucha ideológica. Y en eso, no sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que estamos bien al debe todavía, ¿no? Y fíjate, Andrés, que si el Baucha hoy día estuviera junto a nosotros, justamente estaría en esto. En eso. Porque del Baucha aprendimos lo que es la AGP, aprendimos lo que es la comunicación popular. Entonces, esto se adapta hoy día, pero dentro de los medios populares o medios alternativos, independientes, como le quieran denominar, lamentablemente la contrahegemonía comunicacional acá en Chile no se logra porque hay demasiado cego. Con Manuel intentamos varias veces coordinación, con el mismo querido Lillo de La Victoria, con el cual obviamente teníamos grandes diferencias en la estrategia, en la táctica, pero nos unía un objetivo. Y lanzamos varias iniciativas de coordinación de medios independientes, medios populares, pero desde adentro lo hacían quebrarse y al final terminaban todos peleados. Y así estamos, porque yo lo veo en la calle, yo sigo en la calle reporteando hasta mi último día, voy a seguir en la calle.
Creo que esa es la labor de un comunicador popular. Entonces, pero no hay apoyo entre los medios. ¿Ah? Cada uno trata de tirar agua para su molino, trata de competir, no sé de qué podemos competir. Y en la imagen que tenemos de fondo, con el Baucha, con Luciano, con Miguel, dirigentes que es muy difícil que hoy día se puedan replicar en la historia, junto a otros, contra la Lumi, o sea, dirigentes que fueron capaces, la misma Herminia Concha, que muchos hoy día se olvidan de la Herminia. ¿Ah? La viejita luchaba, como le decía, oh, ahí está la viejita ahí protestando, no tenía ni idea quién era la Geo. Yo estaba con la cámara y la miraba y me guiñaba el ojo. Y eso fue en la estallido, digamos, en la mal llamada Revolución Pingüino. Y la muerte que tuvo la Geo atropellada. Pero en fin, entonces creo que nos estamos al debe, como tú decías, Andrés, y al debe porque esta misma Radio TV Liberación, que es parte de Radio Liberación, retomamos lo que hicimos en algún momento, quisiéramos que hay todavía compañeros que están vigentes y los hemos invitado a integrarse, a participar, pero están en otra. Pero esta radio tiene que ser traspasada a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Los jóvenes, el tema acá son los jóvenes, y esto tiene que pasar a los jóvenes. Y eso es lo que tenemos que trabajar los viejos. Yo te encuentro toda la razón lo que estás planteando. Y a mí también me llama, no me llama la atención, pero no sé, me preocupa mucho de que cuando hacemos actividades, por ejemplo, ahí en la Fundación Miguel Enrique, en la cual yo participo, se hacen encuentros de distintas actividades. Y cuando son ciertos encuentros políticos, ¿verdad? La mayor parte de la gente que participa somos mayores. No, son pocos los jóvenes que participan. Y por otra parte, al mismo tiempo, y en eso Osvaldo yo creo que tiene razón en lo que está indicando, es que también hay un problema de comunicación intergeneracional. Si no, ya no leemos igual. Yo leo libros todavía, me cuesta manejarme con el celular y con esta tecnología. Pero los cabros leen ahí o ven, o sobre todo ven videos cortos, imágenes, etc. Por ejemplo, el lenguaje artístico, musical. Nosotros estamos todavía, nuestra generación, muy anclados en lo que era la canción popular, digamos, de las épocas anteriores. Pero los jóvenes no están en esa. Tanto es así que nosotros en la Fundación discutimos el tema y decidimos, y lo estamos haciendo, impulsar talleres, escuelas de hip hop, escuelas de teatro popular con jóvenes, y eso sí que les atrae. Escuelas de muralística, pero no de la vieja muralística, sino de este nuevo tipo de dibujo que hacen los jóvenes en las murallas, en la ciudad, etc. O escuelas de skate, ¿no? Porque digamos, o sea, lo que nos hemos dado cuenta es que en ese lenguaje, en esa forma de comunicación, en esa forma de expresión, está esta juventud que echamos de menos, ¿no? Entonces, tenemos una tarea grande y tú tenés toda la razón. Todos estos esfuerzos son dispersos. Son dispersos de nosotros con ustedes, con los medios de comunicación. Quién sabe, por ejemplo, un taller de ese tipo deberíamos hacerlo otra vez un medio de comunicación como este. Digamos, hay una dispersión enorme de los esfuerzos. Y a veces los colectivos, las fundaciones, los clubes, cada uno quiere defender su metro cuadrado, su supuesto liderazgo, que no lidera a nadie, lideran bien poco. Entonces, la verdad es que, mira, para el mismo 50 aniversario ha sido bien difícil, digamos, articular, coordinar iniciativas.
Por ejemplo, el día 6 de octubre vamos a tener en la Villa Grimaldi una jornada que está apuntado a eso, a la muralística, los poemas, a la música, con hip hop y con otras expresiones musicales también, digamos, va a haber también exposiciones de fotos, de afiches, en fin, distintas exposiciones, y va a culminar en la tarde, a las 6, en un acto político de clausura de las actividades, más o menos que la red de 50 aniversario, que es una confluencia de distintas personas, grupos, etcétera, han venido desarrollando, hemos venido desarrollando distintas actividades, procurando poner por delante el esfuerzo unitario y dejar más atrás nuestros egos de organizaciones, digamos, grupos, etcétera. Entonces, se va a cerrar con un acto político-cultural. Pero ese acto político-cultural no va a ser una repetición de discursos. No van a haber discursos. Va a haber un manifiesto que se ha armado colectivamente, pero que va a estar leído por distintos jóvenes y compañeras, que, digamos, muy teatralmente, buscando un lenguaje de una forma que sea más, digamos, que llegue más. Digamos que, entonces, hay un esfuerzo, tú tienes toda la razón en eso. Yo creo que ojalá, si de algo sirviera este 50 aniversario, sea para alentar más esa articulación de iniciativa, no es y poner por detrás, porque cada vez que hablas con un grupo, con otro, uno lo mira y lo que está pensando el otro es que no, pues es que yo voy a ser el Partido Revolucionario. Y si tú no estás de acuerdo conmigo en el programa, la estrategia, etcétera, en todo, la táctica, entonces no podemos trabajar juntos. Dejemos de lado esa tontera. Esa estrategia, como lo decía Osvaldo, el programa ya, yo cuando pensaba en el programa yo no me refería tanto a todas las reivindicaciones centrales que tiene razón Osvaldo, están levantadas, ya se conocen. Yo me refería más a lo que contaba Fernando de cómo trabajar la lucha por esas reivindicaciones que no la van a regalar desde arriba. Va a haber que conquistar las patadas, las movilizaciones, las presiones, construyendo una fuerza capaz de lograr éxitos, imponer, etcétera, en ese plano. Entonces, no digamos, pero ¿cómo no podemos confluirnos en este tipo de iniciativas? ¿Cómo no podemos tratar de sumar más fuerza de la poca que tenemos? Yo ahí quería preguntarle algo justamente a Beatriz, no la conocía, así que mucho gusto. ¿Cómo logran ustedes encantar a los jóvenes con la letra? Porque creo que hay un tema súper potente con la poesía, por ejemplo, el teatro, el muralismo que hablaba Andrés. ¿Cómo lograr abrir espacio entre los jóvenes que cuesta tanto? Porque están metidos como en las redes sociales y, claro, la poesía, la letra se puede difundir en la red social, pero crece de manera comunitaria. No sé cómo lo han hecho ahí, Beatriz. Yo creo que podría ser también una enseñanza para los demás. Bueno, comentar algunas cosas antes de lo que habían hablado sobre lo que decía Fernando. Bueno, yo igual me siento más cercana al anarquismo, la verdad, pero no por eso, en este caso, no rescato o sea, al contrario, sí rescato la experiencia del MIR, por algo también lo estoy investigando, en este caso a las compañeras pobladoras. Y también concuerdo con el estar en el territorio, el apoyar de diversas formas a los compañeros y a las compañeras. Y bueno, se me vino al tiro a la mente el tema del caso de Villa Francia, que es lo más reciente que ha ocurrido, los allanamientos. Y bueno, hace poquito estuvimos presentando un libro sobre las compañeras detenidas desaparecidas del cuartel Ollagüe en el comedor popular de Villa Francia.
Y las compañeras del comedor mencionaban de que después de todo lo ocurrido, en vez de recibir más apoyo, en realidad el apoyo tanto monetario como de presencia, digamos, ha disminuido. Entonces, bueno, igual es un llamado también a estar ahí, a hacerse parte, cuando realmente se necesita. O sea, en los peores momentos es cuando ahí se evidencia dónde está la consecuencia y dónde está nuestro apoyo. Eso por una parte. Concuerdo también con lo que decía el otro compañero de la necesidad de la unidad por la base. En este caso, de nosotros como pueblo y no necesariamente de otro tipo de sectores que han negociado constantemente con el Estado y con la derecha. Eso por una parte. Y con relación al tema de la seguridad, bueno, también comentar una experiencia que no es mía, pero es cercana y que también me la comentaron recientemente una compañera en La Hormida. Ella es parte del movimiento de pobladores de La Hormida. Me comentaba que en una reciente actividad orientada además hacia los niños que estaban realizando en la población, hubo un altercado con narcos donde se golpeó derechamente a una de las compañeras y no se pudo hacer más porque al estar en un espacio abierto, además con niños, existía la posibilidad de que hubiera directamente un enfrentamiento ahí mismo, armado, y que podría haber generado consecuencias lamentables. Entonces, ese es uno de los casos solamente que yo lo puedo poner como ejemplo de la interrogante de qué hacer en ese caso con estos grupos. En este caso, esto me lo comentó igual en presencia del profesor Mario Garcés, porque estábamos en una clase de diplomado, que a todo esto es un diplomado que incorpora no solamente a estudiantes universitarios, sino que también a personas de otros sectores, en este caso a la compañera que ella es pobladora, que también lo destaco. Y el profesor decía, claro, quizá ahí lo que habría que hacer es derechamente entrar a negociar con estos sectores narcos. Entonces, claro, puede ser una opción, pero en el fondo lo dejo como al debate de qué hacer en ese sentido. Y él mencionaba, claro, quizás en tiempos de dictadura se lograba negociar con estos sectores, digamos, a fin de que esta otra arista de lucha política y social pudiera desplegarse en el territorio. Pero ahí obviamente hay pros y contras que yo lo dejo en la mesa, ¿cierto? Y con respecto a lo del acercamiento hacia los jóvenes, bueno, la propuesta del radioteatro precisamente va orientada hacia los jóvenes, porque hay que recordar que el año pasado, bueno, salió una encuesta, CERC, sobre los 50 años del UVLP, y tanto jóvenes como sectores de mayor edad, bueno, lo novedoso de esa encuesta y lo terrible era que sectores jóvenes y de mayor edad avalaban en cierta medida el golpe de Estado. Entonces, que eso obviamente también lo encontrábamos muy grave. Y bueno, y a raíz de eso, como área de memoria, desarrollamos esta iniciativa del radioteatro, que está hoy en día, se publican los capítulos en Spotify y en YouTube, que creemos que son redes dentro de todo más modernas, hacia las nuevas generaciones, pero también nos escuchan bastante las antiguas generaciones, que creo que también es bueno contar con ese apoyo. Y estamos en ese camino de poder llegar, en este caso, a las nuevas generaciones, porque la verdad es que, claro, quizás estamos tan encerrados como en nuestro entorno político y social, que a veces se nos olvida que realmente el tema de lo que ocurrió en dictadura para muchos o es desconocido o realmente no les importa. Y bueno, ahí hay que hacerse cargo también de eso, que es algo muy duro y muy triste, pero también cómo nos hacemos cargo de eso. Y lo mismo, la última encuesta que salió, ya no me acuerdo a través de qué empresa estadística, pero en la última, donde también la mayoría de la población encontraba que
o consideraba el estallido o la revuelta social como negativa, siendo de que hubo un momento en que tuvo mucho apoyo. Entonces, ¿qué pasa ahí? También nos muestra cómo está la sociedad hoy en día, qué es lo que piensa respecto de eso, y de lo cual también hay que hacerse cargo. Creo que hay que estar atento también a eso, porque a veces nos encerramos mucho y en realidad la realidad puede ser otra y puede ser más dura. Eso comentar. Interesante los planteamientos, los comentarios. Ya se va acercando el final de este programa Ventana Abierta. Andrés, Sí. un recuerdo, una anécdota de ese otro Miguel, del humor de Miguel. ¿Qué se te viene en este momento a la mente? Ya, te voy a buscar ahí a ver qué te cuento de eso. Pero quisiera contarle otra anécdota respecto a lo que estamos hablando de los lenguajes. Resulta de que, bueno, que el Bauche con los compañeros periodistas, la Gladys Díaz, la Lucía, otros compañeros, sacaban el Rebelde, ¿no? Impreso. Y tenía una distribución nacional, iba a las poblaciones, a los campos, etc. Y había en ese tiempo un mexicano que era antropólogo, que militaba en el MIR. Y inteligente mexicano. Dijo, voy a hacer una investigación de cómo es recibido el rebelde. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo reciben? ¿Cuáles son los elementos favorables que tiene o dificultades? Y se fue al campo. Y encontró, en ese tiempo, de que, bueno, la mayor parte de los campesinos que recibían el rebelde no sabían leer. Segundo, de que por tanto se reunían a veces en la tarde, en una fogata, en el campo, ¿verdad? Y había uno que sabía leer y ese le leía al resto. Pero ese que sabía leer había aprendido a leer con letra manuscrita, no con letra imprenta. Entonces el rebelde tenía textos largos, el rebelde tenía letra imprenta. Y él averiguó también en la conversación con los compañeros campesinos de cuáles eran los colores que para ellos tenían una mayor emotividad, un mayor significado. Y no era el rojo y negro, como pensábamos nosotros. Eso era más urbano, más del movimiento trabajadores. Era el color verde, el color de la naturaleza. ¿A qué llevó eso? Llevó a de que se sacara una versión de los rebeldes con color negro y verde, o sea, con las letras negras, etcétera, pero con colores verdes, con un tipo de impresión de letra manuscrita, que se acortara los textos de esa edición, que tuviera más figuras, menos literatura y más figuras. Cuento esa experiencia porque, claro, hoy día ya no tiene mucho significado en concreto, pero lo que quiero decir es que muestra un camino de búsqueda de una capacidad de comunicación del movimiento revolucionario con el movimiento social en sus contextos específicos, en este caso del movimiento campesino. Bueno, yo creo que ese es el reto que se nos plantea a los revolucionarios hoy en día y que pasa, como decía Landa, por los medios digitales, de comunicación, etcétera, fundamentalmente, aunque también, digamos, las formas más tradicionales,
como es el teatro, como es la música en directo, o las otras expresiones, tiene también, digamos, una acogida bastante grande, yo creo todavía, en los territorios. Y llevarla allá creo que es muy importante. Respecto a Miguel, Miguel tenía bastante sentido del humor, fíjate. Bueno, ese weón fue el que me puso el título de pituto, por la vinculación familiar con el presidente Allende. Y me lo dijo en una reunión y se salieron de la reunión y se fue corriendo y ahora todo el mundo me conoce como el pituto. Yo en esa época me gustaba hacer caricaturas, etcétera. Soy un dibujante frustrado, en ese sentido no me hubiera dedicado a eso. Y entonces, bueno, lo que empecé a hacer yo es empezarle a hacerle caricaturas a Miguel en las reuniones. Caricaturas, digamos, bien críticas, o sea, de broma, etcétera, pero duras. Y una cosa que me llamaba la atención de Miguel es que se moría de la risa. No se veía para nada afectado en lo personal, no, pues, y las juntaba en una carpeta. Y esa carpeta de caricatura quedó en una casa de seguridad que usábamos, escondida dentro de una puerta de estas como de madera delgada, etc. Y ahí está todavía, debe estar todavía. Entonces, en ese sentido Miguel era bien, digamos, abierto a las bromas, a las tallas. En las reuniones de la comisión política siempre habían bromas. Ahora, la otra característica que yo creo que tiene es que no era nada impositivo. O sea, le gustaba intervenir y hablaba muy bien y convencía, etc. Pero no era un discurso duro, agresivo. Buscaba concitar el diálogo, el hacer reflexionar al otro. Y tenía, digamos, eso, no era un orador, un gran orador, como era Luciano, por ejemplo. Luciano era extraordinario como orador. O sea, Luciano tenía una capacidad de inventar en las intervenciones, los discursos, pero usaba un lenguaje que, digamos, pasaba por la conciencia de la gente, arrasando, de los cabros. Era muy atractivo Luciano como agitador. Etc. Miguel no tenía eso. Miguel era un poco más intelectual en eso. Hacía un esfuerzo grande para los discursos, le costaba. No es que se lanzaba a hacer discursos, no, los preparaba, le costaba, etcétera, pero se esforzaba para que salieran bien. Ahora, pero sobre todo la fuerza de Miguel estaba en la capacidad de diálogo en grupos más pequeños, con compañeros pobladores, campesinos, y sobre todo dentro del partido mismo, de la militancia. O sea, ahí era así él influía, digamos, más que nada. Y bueno, y lo otro, claro, que escribía documentos y cosas de ese tipo. Entonces, en esas reuniones siempre intervenía, echaba bromas. Era un tipo bien afable en ese sentido. No es que sabe la imagen que se puede guardar de él, porque se piensa, dirigente revolucionario, duro, agitador, etc. No, era bastante humano. Yo recuerdo que poco antes de morir, la última vez que yo lo vi, el otro día en una entrevista me preguntaron eso. Y yo lo vi porque en esa época en que él murió, como casa de seguridad, con la ayuda de unos compañeros de una familia socialista, no era ni del Migre, ¿no? Arrendábamos, instalamos
parcela donde criábamos pollo de fachada, ¿no? Para que la gente dirá, mira, venden pollo, comen pollo. Y el único otro compañero que sabía dónde yo estaba, y con mi compañera, etcétera, y estos ayudistas, como me llamaban en ese tiempo, era Miguel, que yo le había dado los datos para que en caso de necesidad él pudiera llegar allí. Entonces, Miguel iba, a veces algunos fines de semana, digamos, se iba a la parcela. Y me acuerdo de que era bueno para comer huevos, tremendo, o sea, hacía unas tortillas como de 7 u 8 huevos, ¿no? Y echaba bromas, etcétera, era como el día para distenderse, digamos. La última vez que yo lo vi fue un fin de semana, no me acuerdo, era 2 fines de semana antes, que murió, que fue justamente para la casa, a esa parcela. Así que nuestro líder revolucionario era bastante más humano, prosaico, concreto, digamos, sea cercano, etcétera, de lo que uno pudiera imaginarse. Gracias, Andrés. Saludos, compañero Manrique, qué bueno que esté conectado. Sí, María Teresa, se han ido colocando los comentarios. Yo no sé si alguno de las compañeras o compañeros quisiera hacer referencia a algunos de los comentarios que han escrito las compañeras y los compañeros. Oye, yo quisiera, sí, mira, quisiera no dejar pasar lo que se planteaba recién respecto a la forma de las comunicaciones, la necesidad de las comunicaciones. Creo que es un diagnóstico ya un tanto ya recurrente. Llevamos años sabiendo de que la derecha tiene el monopolio, ¿no es cierto? Y que la tecnología nos tiene en estas plataformas, digamos. O sea, a lo que voy, que no es ninguna novedad, digamos, ¿ya? Y yo creo que, claro, lo que falta, obviamente, es una política nuestra de acabar con esto de las parcelitas, pues decir, ser capaces de trabajar en conjunto, potenciar los pequeños trabajos que se hacen en distintos lados y ser capaces de superar eso de los egos y todos estos caudillismos y las pequeñeces que nos han hecho estar en las condiciones que estamos, porque yo creo que las condiciones políticas hoy día están dadas, compañeros, compañeras, para poder desarrollarnos mucho más de lo que estamos. Estamos empantanados, creo yo, insisto en mi querer hacer ver que hay una responsabilidad de un sector, de una fracción de estas izquierdas, supuestas izquierdas, ¿no es cierto?, que nos han desviado todo el rato y nos han quitado fuerza porque nos han puesto obstáculos, intentando ellos llegar a estas migajas que le da a la burguesía por estar en torno a ellos, por legitimar su democracia y todo eso. Entonces yo creo que ahí parte el programa, todo tenemos que partirlo desde ahí, de reconocer nuestros errores. No podemos seguir siendo vagones del reformismo, compañeros. Allende le pasó la posta a Miguel cuando, un poco antes de morir, La Moneda, cuando salió el ataque y dijo, ahora es tu tiempo. Es decir, no nos hemos hecho cargo de eso, de esa responsabilidad política que al Miguel se le entregó. Entonces, yo insisto en que, bueno, estamos en deuda en un montón de cosas. Estamos en deuda en las comunicaciones, estamos en deuda en la memoria, estamos en deuda en muchas cosas. Y en el tema de la justicia también, compañeros, porque yo con los jóvenes con los que trabajo generalmente, trabajo políticamente, digamos,
siempre me preguntan, pues, la última justicia que hizo el MIR hace un montón de años atrás con un intendente, ya, bueno, son cosas, anécdotas de la historia, pero esa justicia que es necesaria en este país, yo creo que nos ha hecho mal, nos ha hecho daño el ver que el pueblo va de derrota en derrota y no ha habido una capacidad de respuesta al poder del enemigo. Yo no estoy diciendo que con esto que salgamos a hacer justicia, no, pero que se entienda la idea de para dónde nosotros tenemos que rescatar la memoria. Los compañeros no murieron porque les cayera mal a los Dinos, al Manuel Contreras o al Pinochet. Los compañeros los mataron porque eran esencialmente poderosos justamente en las comunicaciones con el pueblo, porque eran agitadores sociales, porque eran compañeros, eran cuadros políticos que la tenían clara para dónde tenía que ir la cosa. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que intentar juntarnos, ¿no es cierto?, y desarrollar políticas que nos permitan claridades políticas. Disculpen la redundancia, pero es necesario decirlo. Una claridad política, compañeros, que para dónde queremos ir, quiénes somos y qué es lo que queremos realmente. Porque si no, todo esfuerzo va a terminar en manos de sectores que lo van a... Mira, la revuelta popular, por ejemplo, la transformaron en una lucha por la Constitución y la amañaron los partidos y terminamos en lo que terminamos. No sé si me captan más o menos la idea para dónde quiero pronunciar una posición política clara. Yo creo que Miguel estaría en esa. Estaría pidiendo definiciones. No podemos seguir en vacilaciones, no podemos seguir formando grupos conciliadores. Nosotros tenemos que romper con esta derecha que es fascista. La derecha chilena es fascista. Lo demostró en el periodo en que tuvieron el poder en las manos y lo demuestra hoy día cuando no tienen vergüenza alguna de seguir robando al Estado y seguir haciendo uso de todo lo que privatizaron de mala manera. Han sido capaces no solo de torturar compañeros, de desaparecerlos, sino que han sido capaces de continuar con estas políticas perversas que le hacen daño al día a día a la gente. Entonces yo creo que un poco hay que acercarse a esa realidad y la forma de dirigirse a la gente. Un compañero hace muchos años me enseñó que con una cuenta de luz, una cuenta de agua, tú puedes desarrollar una enseñanza política. Si lo conversas con la persona, le explicas cómo funciona el sistema, cómo el sistema te controla, cómo te esquilma, cómo te quita el alma, tu trabajo te explota, te absorbe completamente. El capitalismo es perverso, compañeros, no estamos enfrentando una cuestión, un monstruo enorme, y yo creo que tenemos que esforzarnos un poquito más para buscar todas las formas que hayan de acabar con estas pequeñeces, estas parcelas y todo esto, y dar un paso importante. Yo creo que Miguel estaría en eso. Miguel siempre hablaba de las tareas, y las tareas concretas en las cuales que nosotros tenemos que meternos de lleno a sacar adelante, son las que pueden ofrecer algo a todos los que estamos aquí y a toda la gente que nos está escuchando, que le interesa el tema. Interesante, compañera y compañero, en esta conversación que obviamente que si seguimos podemos estar toda la noche. Lo bueno es que no estamos en Uruguay, porque en Uruguay sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina una reunión o un programa. Tú lo sabes, Andrés, porque has estado en Uruguay. Y las reuniones, y nosotros por lo menos somos un poquito más, hablamos un poquito menos. Vamos a dejar lo último, la reflexión, y compañero de Marga Vargas. Bueno, cuando esté en Barpo,
ahí en el café que todos ya conocemos de los compañeros, Lulú, ahí nos vamos a encontrar, vamos a tener una conversación. Dejamos una última reflexión a cada uno. Sin permiso, bueno, adelante. Nada, yo creo que en este diálogo encontramos bastantes coincidencias entre los compañeros, con la compañera, etc. Y que el tema, quién sabe, central ha sido, es el de la unidad, el de la confluencia en todos los ámbitos de la intervención revolucionaria. Así que yo ya con mis años, si algo puedo aconsejar o sugerir, es eso: tratemos de superar las divisiones, la atomización, y unamos todos los esfuerzos posibles en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de los estudios, en el ámbito de la memoria, en el ámbito del trabajo en los territorios, en las poblaciones, entre los estudiantes. ¿Cuánta falta hace lograr recuperar esa juventud estudiantil histórica que tuvimos, que cumplió un papel revolucionario tan importante? Tratemos en todos los sectores de alentar esa convergencia, esa unidad. Eso sería mi reflexión final. Muchas gracias por haberme invitado y muy contento de poder conversar con todos ustedes y de ver eso, de que hay una visión compartida respecto a las necesidades que se le plantea hoy día al movimiento revolucionario chileno. Eso. Compañero Eliezer. Solamente decir que no creo en la derrota, no creo que el pueblo esté derrotado. Ahí está de pie en lo que cantaba Sol y Lluvia, en la Curahué, en la bandera, en todos los sectores de la hormiga donde yo conté con muchos amigos. Ahí donde el pueblo está de pie. Si vemos la derrota, una derrota electoral, creo que no hemos entendido el mensaje. Creo que desde ahí hay que construir unidad, no hacia una victoria electoral, porque eso no es lo que nosotros anhelamos. Lo que nosotros anhelamos es un poder popular, un poder que conquiste espacio, un poder que abrace a los compañeros anarquistas también, porque podemos tener muchas diferencias con ellos, pero la verdad es que el final es el mismo que perseguimos, es una sociedad social. Compañera Beatriz. Bueno, agradecer la instancia, agradecer los comentarios. Espero que existan más iniciativas como esta, pero en donde también se incorpore a las compañeras. Sería bueno ver no solamente a compañeras de mi generación, sino que también de las generaciones mayores, que puedan contarnos sus experiencias. Así que un saludo a todas las compañeras que estuvieron comentando. Espero poder verlas, poder conversar con ellas también en algún momento. Y concuerdo con lo que han dicho. Yo creo que para mí, al menos en lo que es la experiencia del MIR, el poder popular es lo fundamental, avanzar en esa construcción. Así que eso. Adelante con todas las fuerzas del imperio. Fernando, usted cierra ahí ya cerrando. Sensible esto, muy sensible ya. Mira, reiterar el tema de la deuda para que nos intentemos poner al día. Hay mucho que hacer, hay mucho por hacer y pienso que las capacidades están. Hay, como decía recién el compañero, el pueblo no ha abandonado la lucha. Es una forma del enemigo del pueblo dominante de someternos, es negarnos, es invisibilizarnos. Siempre nos han hecho como inexistentes. Y la criminalización, además, que obviamente que baja la moral de los combatientes, pero la gente, el pueblo tiene conciencia de clase. Es una cuestión que mucha gente desconoce, pero es
Yo trabajo en la construcción también, entonces lo veo a diario. Sé que el viejito, por mal formado que esté educacionalmente, culturalmente, maneja los conceptos de clase y tiene claridad, sabe que lo están, como decimos vulgarmente, lo están cagando. Él sabe que lo está cagando el patrón. Entonces eso nosotros lo hemos también como olvidado, y es el elemento central al desarrollar una política, cualquier política, sobre todo la política revolucionaria, por supuesto, que se basa en eso. Ahora todo este debe que nosotros tenemos que lograr apurar el tranco, compañeros. Yo les pido intensidad cuando hagamos las cosas, mayor esfuerzo, ¿ya? Porque los que estamos ya más viejos, yo soy el más chico de los milistas antiguos. Yo era un dirigente del FER cuando los viejos ya eran parte del comité central. Entonces, la historia, y yo ya me siento viejo, me imagino que Andrés y los otros que son mayores están más cansados que yo. Entonces, siento de que tenemos una obligación hoy día de desarrollar luego una orgánica capaz de superar todas estas pequeñas cosas, por las comunicaciones, ¿no es cierto?, el rescate de la memoria, muchas cosas que están ahí atomizadas, intentar potenciarlas. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, y es lo que estaría haciendo Miguel, y es lo que, bueno, intentemos, yo los insto a que la intentemos realizar. Un abrazo, compañeros, a cada uno, a cada una de ustedes, y bueno, ahí estamos en la primera línea y vamos a seguir ahí. Y el gran esfuerzo se agradece, y la invitación y la fecha, el homenaje a Miguel, siempre y cada día está ahí presente en los que estamos luchando. El Miguel siempre está presente con nosotros. Eso, compañeros, gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros desde algún lugar de Chile, Radio TV Liberación, Miguel Enrique. La verdad que hay que agradecerle a ustedes. Idea, y bueno, ya Miguel Alfaro también me lo tiró. Claro, uno invita, pero a veces no se dan los tiempos, pero esa era la idea, que se incorporasen otras compañeras, y gracias por esta oportunidad, porque Radio TV Liberación es eso, es un pequeño medio popular al servicio de la lucha política y de los objetivos que nos plantea. Así que un abrazo, y nos estamos encontrando, nos estamos viendo, y tenemos que dejar los egos, tenemos que dejar los personalismos, y el mejor homenaje a Miguel es lo más cercano que es lo que se ha estado haciendo. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, y amigas y amigos y compañeros. Gracias. Muy bien. Chao, chao.